Hola, muy buenos días. Esto es Junta Médica, el programa de salud de las mañanas de TV Perú. Hoy iniciamos la semana deportivos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de deportes, de todos los deportes que podemos hacer para tener una vida saludable. Pero también, atención, vamos a hablar de las lesiones. Así seamos profesionales o estemos iniciándonos, ¿no?, en algún deporte, podemos caer en alguna lesión y si esta lesión no es tratada a tiempo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a futuro en nuestro cuerpo? Hay muchas dudas en torno a ese tema y las vamos a responder el día de hoy aquí en Junta Médica. Comenzamos. Muy bien, nuestro hashtag del día es Hagamos Deporte porque queremos, ¿no?, concienciarlos a ustedes de que inicien una vida saludable, y el deporte y la alimentación son dos pilares fundamentales. Así que envíenos todas sus consultas con ese hashtag a nuestras cuentas en Twitter y en el Facebook y llámenos al 619-0670 si tienen alguna duda sobre este tema, para que los doctores que han venido el día de hoy a Junta Médica las puedan resolver. Nos acompaña el doctor Leonel Lozano, médico especialista en medicina del deporte, y también el traumatólogo Roberto del Castillo. Más adelante, atención, va a estar con nosotros el preparador físico Einer Arellano, porque aquí en el set de Junta Médica vamos a aprender algunos ejercicios muy simples, señores, que ustedes pueden realizar en su casa, además, ¿no?, con utensilios que pueden encontrar de una forma muy fácil. Así que ya no hay excusa para iniciar ya una vida sana, una vida con los ejercicios. Doctores, bienvenidos al programa. Tenemos aquí unas maquetas, ¿no?, para poder entender mejor, ¿no?, todo este tema de las lesiones y cómo debemos cuidar también nuestros músculos, nuestros huesos, ¿no?, para que estos no se lesionen, ¿no?, y esta lesión se vaya haciendo cada vez más grave, más grave. Porque lo que sí es cierto es que a veces tenemos una pequeña molestia que al comienzo no le hacemos caso y esto se va agravando con el paso. En el tiempo es más difícil curarla después, ¿no? Así es, ¿no? Y a veces por no asistir a tiempo, ¿no?, luego las consecuencias son mucho más complicadas. Bien, vamos a ello con la información del día. La práctica de cada deporte, dadas sus características o exigencias, puede provocar diferentes dolencias o desgaste crónico de ciertos tejidos debido al movimiento repetitivo. El entrenamiento incorrecto, el ejercicio excesivo y el uso de implementos inadecuados, además, facilitan la aparición de las lesiones, y el ejercicio debe dosificarse de acuerdo al objetivo, ¿no?, que se busque lograr sobre determinado órgano o sistema corporal. Esto es cierto, ¿no? A veces cuando iniciamos algún deporte, ¿no?, o queremos, por ejemplo, ver unos cambios muy rápidos en nuestro cuerpo, empezamos a hacer deporte todos los días, ¿no?, y no dejamos realmente que nuestros músculos descansen. Sí, justamente lo que tú has dicho es muy importante. El ejercicio físico es un medicamento, es el quinto signo vital. Y además, por ser un medicamento, tiene una correcta prescripción. Así como cuando usted tiene un dolor y le dice tiene que tomar Panadol, paracetamol. Tómese una pastilla de 500 miligramos 3 veces al día, con alimentos, sin alimentos, por tantos días. El ejercicio es exactamente lo mismo. Entonces, el ejercicio, al ser un medicamento, tiene que ser prescrito. Y para ser prescrito tiene que tener una evaluación la persona. Y de acuerdo a la evaluación y a los objetivos personales y a los objetivos de salud, se hace la prescripción, en el cual se toma en cuenta la frecuencia de entrenamiento que debe tener, es decir, cuántas veces a la semana puede entrenar. La intensidad, una intensidad leve, moderada, intensa. El tiempo que debe hacer, 20 minutos, 30 minutos, bloques de 10. Y el tipo de ejercicio que puede hacer caminata, marcha, bicicleta, elíptica, baile, taibo, todas las variedades, en la cual nosotros entrenemos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, todas estas variables. Y para llegar a ello, ¿no?, tiene que haber una evaluación previa. Eso es lo más importante. El tema es que cada cuerpo es diferente, ¿no? Y ese es el tema que lamentablemente no figura en un examen previo, pero por ejemplo un gimnasio, ¿no? Y ahí cuando tenemos todas las lesiones. Nos metemos muchos a gimnasios sin saber qué tenemos, ¿no? Y el entrenador de por sí nos vuelve todos en una bolsa
y nos pone a hacer lo que queramos. Lo mismo, ¿no? ya es como un esquema, no todos hacemos Y exactamente después lo de mismo. 1 o 2 meses ya vienen con las lesiones que se pueden producir por el ejercicio. Y como bien dice el doctor, tenemos que tener algo totalmente prescrito, ¿no? Y una evaluación idealmente médica primero para poder hacer, tú puedes hacer tal ejercicio, tú no puedes hacer otro, tú puedes hacer tal cosa, tú puedes hacer otra. Entonces, tiene que ser siempre algo evaluado previamente, ¿no? Para evitar Creo que las también lesiones. podemos llevarlo, ¿no?, a otros deportes. Ahora estamos hablando del gimnasio, pero hay gente, por ejemplo, los chicos que les gusta jugar mucho al fútbol y empiezan a jugar de pronto todos los días, pero han estado mucho tiempo antes, ¿no?, sin haberse metido a una cancha, y ahí empiezan y quizás los desgarros, los Sí, esguinces, justamente etcétera. ese es Ajá. otro punto, porque entendemos que el deporte es salud y eso es mentira. ¿Cómo? Así es. ¿Por El qué? deporte no es salud. Nosotros tenemos actividad física, que es los movimientos que hacemos de manera cotidiana, el ejercicio físico, que es estos movimientos estructurados buscando un objetivo, y el deporte, en el cual existen normas, reglas y buscamos ganar, y ganar una medalla. Entonces, este último grupo tiene que hacer más del 100%. Claro, eso es cuando hablamos ya de profesionales. Por eso, en el esos son los deporte. Claro, deportes. No de los amateurs. Por tampoco. eso. Es otro Entonces, otro lo nivel, otro ¿no? podríamos Sí. referirnos a ejercicio físico o deporte recreativo, que es lo que la gran mayoría de personas puede practicar, puesto que este otro grupo, que es deporte en sí, solo practican pequeños grupos y el tratamiento de ellos es diferente. ¿Cuál es el problema? Que los que son recreativos intentan hacer lo que ven en los Así es. profesionales Y ahí viene la y lesión. ahí viene la Y ahí lesión. vienen las Claro. lesiones, ¿no? Y ahora también con el tema de las redes sociales nos podemos mirar, ¿no?, en las redes, que pues mucha gente cuelga sus rutinas y a veces también Claro. queremos imitarlas, ¿no? Y ahí también nos podemos lesionar. Vamos a ver, doctores, ¿no?, cuál es nuestro caso del día. Presten atención. De pronto comencé a sentir un hormigueo en la planta del pie derecho. No le hice caso, yo seguí corriendo y seguía, pero el dolor era más intenso. Sí comenzaba a sentir como un estiramiento muy fuerte. Hola, mi nombre es Araceli Escalante Romero, soy deportista y entre las principales lesiones que he tenido es la fascitis plantar y un esguince de 2º grado. Practico deporte desde muy chiquita, desde los 8 años. Comencé haciendo básquet, luego en la adolescencia descubrí el running, corro desde los 15 años hasta ahora. Y también hago a veces deportes de montaña, como trekking a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y hace unos meses que soy arquera en un equipo de fútbol. He tenido esguinces, he tenido contracturas musculares en el cuello, en la espalda, en las piernas. Y desde hace un mes que tengo la fascitis plantar en ambos pies. La fascitis realmente yo lo descubrí entrenando, haciendo un fondo de running. En los primeros kilómetros de pronto comencé a sentir un hormigueo en la planta del pie derecho. Entonces no le hice caso, yo seguí corriendo y seguía, que dije, ya va a pasar, ya va a pasar. Pero el dolor era más intenso, sí comenzaba a sentir como un estiramiento muy fuerte. Eso fue una oportunidad y luego una competencia donde estaba haciendo 42 kilómetros. En la misma competencia me vino un dolor en la otra planta del pie, en los primeros 2 kilómetros. Y ese sí fue muy intenso y muy doloroso porque primero sentí un hormigueo, después eso iba, conforme yo iba corriendo, era más prolongado y se extendía hasta más o menos el talón. Y yo llegaba a sentir como que mi pie fuera una pelota que estuviera corriendo. O sea, fue muy feo, una situación muy tensa. Yo acudí a un centro de terapia y rehabilitación física y ellos fueron los que me dijeron que tenía una fascitis plantar y que podrían ser muchos motivos. Podría ser el calzado que no es adecuado, podría ser también el pie que tengo, tal vez es un pie plano, semiplano, la pisada tal vez que piso mal. Entonces sí tengo que tratarlo con un ortopedista, tengo que hacer terapias para aliviar ese dolor porque lo voy a tener siempre, ¿no?, si no lo trato. En un partido de básquet
No había calentado, no había hecho los estiramientos. O sea, de frente me fui a correr, a jugar básquet, al campeonato. Y en un salto que tuve que hacer para recoger el balón, pisé mal, o sea, caí mal. Caí, entonces igual no le hice caso y seguí jugando hasta que acabara el partido. Y ya cuando acabó, me dolía un montón el talón izquierdo. En mi talón lo vi 2, 3 veces más. No le hice caso, dije, bueno, va a pasar tal vez, y me apliqué unas vendas frías, ¿no? Me fui manejando hasta mi casa, o sea, normal, dije, no, va a pasar. Llegué a mi casa y el dolor era muy intenso y sí me fui a la clínica. Me fui a la clínica por emergencias y ahí me trataron, me pusieron un yeso, tuve un esguince. Esos medicamentos y bueno, me recuperé rápido, creo. Y eso fue el único tratamiento que hice con el esguince, ¿no? Sí tengo algunos cuidados, es decir, hago estiramientos en ese talón porque tengo temor pues que vuelva a salir, ¿no? O vuelva a tener dolor así. Bueno, los cuidados que yo tengo para evitar lesiones hago estiramientos antes y después del entrenamiento, lo que tenga que hacer, ¿no? Hago más o menos unos 10 a 15 minutos antes y 10 a 15 minutos después. Bueno, y también es que estoy tomando clases de yoga y eso me ayuda también a estirar más los músculos y todas las partes del cuerpo, ¿no? Bueno, Araceli nos ha contado un montón de cosas. Su diagnóstico, como ya lo habían visto, era fascitis plantar y esguince de 2º grado. Entre todas las cosas que nos ha contado, que empezó con el tema del deporte desde que era muy pequeña, ¿no? Y que poco a poco fueron apareciendo, ¿no?, estas lesiones que en un primer momento ella no les hacía mucho caso, sino que continuaba todavía, ¿no?, con el ejercicio, continuaba corriendo, etcétera. Y ya vemos, ¿no?, todo lo que nos ha estado contando. Ahora ella dice que ya aprendió la lección. Después ¿no? de tanto. Después de tanto ya aprendió la Claro. lección, ya sabe que tiene que calentar, que tiene que estirar, ¿no? Y que, bueno, tiene que tener un poco de más cuidado, ¿no?, cuando realicemos esta clase de deportes, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente ese es un ejemplo? El tema es que, como bien conversábamos, ¿no? O sea, ¿qué es un deportista? El deportista no es, ejemplo, yo soy médico y me voy al gimnasio 3 veces por semana. Yo no soy deportista. Exacto. ¿No? Entonces, o yo corro todas las mañanas 5 kilómetros. Yo no soy deportista. Entonces, son muy diferentes las cosas. Y es cuando pasa esto que se lesiona. Cuando comienza muy temprano, cuando comienza mucho tiempo a hacerlo y sin un entrenamiento y sin un asesoramiento ideal, ¿no? El correr, por ejemplo, es una de las, aunque está muy de moda, lesiona mucho. Lesiona la planta del pie, lesiona la columna. Todo deporte de impacto, que significa saltar, correr, cargar pesos, valora la columna. Y esos adormecimientos de pie también puede ser un tema de columna. Puede tener una lesión de nervio y puede comenzar con ese adormecimiento. Y el tema nervioso también influye en la parte muscular. Y consecuencia de eso puede ser una fascitis plantar, que es lo que tiene, que está inflamada la parte del talón sobre todo, ¿no? Y el ergo plantar. Claro, y también se podría dar el caso de que a veces uno no sabe que tiene una mala pisada. Y Claro. también puede influir, ¿no? En efecto, los problemas, nosotros estamos articulados y tenemos cadenas musculares. Entonces, cuando la lesión empieza en un lado, probablemente toda la cadena se esté lesionando. Si uno no tiene una buena pisada, el arco no es llegar a tener un dolor de cuello. Entonces, lo importante es evaluar la pisada, en efecto, la pisada del central, que es la pisada La neutra. correcta, ¿no? Así es, pero no todos tienen esa pisada. La mayoría de personas puede tender a una pisada pronada, ¿no?, y un poco menos a una pisada supinada. Por eso es que hay algunas marcas comerciales de zapatilla que identifican el tipo de pisada y según el tipo de pisada ya está diseñada la zapatilla. ¿No? Otro tema con los corredores, justo para que no se vaya la idea del doctor, es que empieza muy temprano y empiezan a correr en ayunas. ¿Cuáles son las consecuencias? Nosotros necesitamos azúcar. Entonces, esto de que el azúcar es malo es una gran mentira. Depende del tipo de azúcar, no la bebida de cola. Entonces, el azúcar es importantísimo porque es nuestra energía. Si alguien tiene 4 horas después de haber ingerido un alimento, ya se llama ayunas para hacer ejercicio.
Para una prueba de laboratorio probablemente sean 8 o 12 horas. Pero para hacer ejercicio basta con 4 horas que no hayas comido y ya estás en ayunas. ¿Qué hace el cuerpo cuando le falta energía? Empieza a destruir el músculo para producir nueva energía. Además, el entrenamiento, que es de intenso, puede ser de moderado a intenso, también empieza a destruir las fibras musculares. Entonces, fibra muscular rota por un lado, fibra muscular destruida por el otro, mala posición, mala pisada, consecuencias, Todo lesiones. Se va juntando y termina como la señorita, ¿no? Claro, ¿no? Y no solamente la lesión, sino que al final no conseguimos nuestro objetivo, pero Claro. quizás en vez de conseguir masa muscular, todo lo contrario, Sí. vamos consumiendo nuestra masa. Sería una buena opción, por ejemplo, a la gente que de repente pues quiere salir a correr o hacer un poco de ejercicio, pero no quiere comer mucho, comerse una fruta como un plátano, que El plátano puede tiene dar como muy que esa poquitas energía. calorías y te va a Ajá. rendir unos 15 minutos. Lo ideal, si hay esto es, puede ser con barras energéticas, pero lo importante es acudir al nutricionista. ¿Por qué? Porque aquí sí el tratamiento es individualizado. El nutricionista le va a decir qué come desde que amanece hasta que anochece, qué actividades laborales hace, qué actividad deportiva, se le va a decir, necesitas esto de tantas calorías, porque luego vas a completar con el desayuno Claro, con tanto. contea todas las Cada uno calorías tiene del su día. requerimiento Así especial, ¿no? Cada momento del día y del deporte que se haga, ¿no? Perfecto, así que eso es muy importante. Entrenamiento y nutrición individualizado, ¿no? Para Exacto. poder obtener unos buenos objetivos. Bien, quedan muchísimas cosas más en el programa. Recién acabamos de empezar, así que no se muevan. Ya regresamos con Junta Médica. En Junta Médica estamos hablando de los deportes, los ejercicios y las lesiones. Doctores, hay dos tipos de lesiones. Están las lesiones agudas y las crónicas. Vamos a ver cuáles son las lesiones crónicas, que entiendo son las que perduran, ¿no?, a lo largo del tiempo. ¿No? Vemos ahí algunos síntomas. Dolor, ¿no?, mientras uno practica el deporte, dolor leve incluso cuando estamos en reposo, ¿no?, sin hacer absolutamente nada, y la hinchazón, ¿no?, en la zona en concreto. ¿Cómo podríamos diferenciar cuando una lesión es aguda y cuando una es crónica? Bueno, la aguda exactamente es el nombre, es inmediata, es el momento en el cual pasa. Por ejemplo, de pronto estoy corriendo y me tuerzo el tobillo. Es una lesión aguda, ¿no? Ahora, si esta lesión aguda no es tratada en forma adecuada, Se ¿no? convierte en Por ejemplo, crónica. Se convierte en crónica. Y produce ese esguince de tobillo que se denomina la torsión de tobillo, una, por ejemplo, rotura ligamentaria, una inestabilidad, y produce estos síntomas. De pronto, cuando comienza a correr, a hacer estas actividades, dolor, inflamación, hinchazón, dolor a veces a reposo. Entonces, toda lesión aguda, habitualmente, si no es bien tratada, como es la gran mayoría, se convierte en una crónica, ¿no? Entonces, he ahí lo importante de la primera lesión, evaluarla, ¿no? Que ahí vaya el paciente a la atención, ¿no? ¿Y cuáles son las más comunes, Claro. las más recurrentes? Por eso, para terminar la idea ahí, ¿Las agudas o las crónicas? las personas usualmente por las agudas es que acuden, Claro. porque limita el movimiento, pero por las crónicas son micro lesiones que se van juntando y es como esta taza de agua. Entonces, le doy gotas y le doy gotas y le doy gotas. Y al final, la última gota, Y rebalsa. y rebalsa, y entonces allí recién dice, ya no puedo más, y termina la consulta. Pero las crónicas empiezan por lesiones que son pequeñas, cortas, repetitivas, y se van sumando, ¿no? Usualmente en la aguda Por terminan en ejemplo, emergencia. lo que hablaba la paciente, la fascitis plantar es un tema crónico. Así es. El dolor de espalda, no sé si probablemente capaz lo tenía, también es un tema crónico, ¿no? Comenzado por traumas repetidos, Muy bien, ¿no? Y ahí vemos en la imagen, ¿no?, algunas lesiones. Vamos a ver cuáles son las diferencias también, ¿no?, entre las óseas, musculares, articulares y las tendinosas, ¿no? Es una clasificación básicamente por estructura dañada, ¿no? Las óseas son más difíciles que ocurran, y las que más vemos son las tendinosas y articulares, ¿no? Sí. Las óseas, por ejemplo, para acotar algo, o bien es la fractura, que es lo más evidente. Ahí hablamos de rotura también. Se rompe hueso, etcétera, sí. Y lo otro son las lesiones crónicas por estrés, que se denominan. El estrés óseo significa que todo golpe continuo, por ejemplo, el que corre, que está mucho tiempo parado, el que marcha, etcétera, ¿no?, puede en el tiempo el hueso, por decir, inflamarlo y desgastarlo en ciertas zonas, en la pierna, en el pie, y eso produce dolor, y en el tiempo, si avanza, puede producir hasta una fractura, sin necesidad de un golpe. Ahora que tenemos aquí, ¿no?, estas maquetas en la mesa, podemos utilizarlas de ejemplo, ¿no?, para
explicar, ¿no?, a la audiencia qué es lo que sucede, ¿no?, cuando ocurren estas lesiones. Por ejemplo, cuando hablamos de las musculares, ¿a qué nos referimos? Claro, los músculos son, en este caso, bueno, en esta maqueta el músculo vendría, por ejemplo, Por encima, ¿no? Así es. El principal, que es el músculo del cuádriceps, que viene hasta acá. Entonces, los músculos son estructuras en las cuales se producen contracciones. Por ejemplo, si yo contraigo este músculo de arriba, hago que la rodilla se extienda, por ejemplo, a través de este tendón que existe acá, con este hueso acá que se llama rótula. Entonces, este músculo se contrae, este músculo también está agarrado acá arriba por otro tendón. El tendón es donde el músculo se afina y se pega al hueso, se adhiere al hueso. Entonces, se contrae este músculo, jala y, por ejemplo, extendería en este caso lo que es la pierna, la rodilla, ¿ya? Entonces, la función muscular es eso, ¿no? O sea, dar la contracción muscular para que se produzca un movimiento, por ejemplo, en una articulación, ¿no? O movimientos, en todo caso, por ejemplo, extensión, flexión de mano, etcétera, ¿no? Entonces, lo otro, en una articulación, por ejemplo, como habla las lesiones, son los esguinces, ¿no? El esguince significa una lesión de esto que se llama ligamento. Por ejemplo, yo estoy corriendo y me golpean aquí, ¿no? O acá, y hago este movimiento, ¿no? Este movimiento de aquí. Y se así. estira. Entonces, esto se estira. Si es muy brusco el movimiento, se va a desgarrar. Y si es más aún brusco, se va a romper, ¿no? Entonces, esta rotura ya es un esguince de tercer grado, que suele a veces ser quirúrgico, depende de la lesión, en este caso de rodilla. Entonces, esto es una lesión articular y a la vez, por ejemplo, porque habla de ligamento, ¿ya? Otras lesiones articulares en la rodilla, por ejemplo, pueden ser los meniscos, que son estas estructuras que están acá adentro. También muy fácil, en forma que se lesionan por actividades físicas, actividades deportivas. Esto que está aquí, esto celeste de acá. Entonces, hay muchas lesiones, ¿no? La rodilla probablemente sea la que más lesiones recibir, tiene, ¿no? Y la que más tratamos también en forma quirúrgica o no quirúrgica de los traumatólogos, ¿no? Sí. Y en el caso de las articulares vamos a utilizar aquí el hombro, ¿no? Vendría a ser esto. Claro, este es el hombro que es la articulación más móvil del organismo. Puede hacer todos los movimientos. Pero, como vemos, al ser muy móvil, si es que puede notarse, es el espacio articular y es la cabeza del húmero, que está enmarcada acá, en el omóplato, pero normalmente, si vemos en la rodilla, la superficie de contacto es muy grande. Aquí la superficie de contacto es muy pequeña. Y básicamente los que le dan la fuerza son los ligamentos y los músculos. Por eso es que es muy móvil, pero a su vez es más inestable. Por lo tanto, suele lesionarse por movimientos repetitivos o cuando uno esfuerza más allá de lo que puede hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, los tenistas tendrían, digamos, como mayor predisposición a hacer lesiones en esta zona. Los tenistas usualmente hacen lesiones codo en el codo. Ajá. Así es, porque el codo está hecho para hacer usualmente flexión, hacer esto, y movimientos de la mano que se llaman pronación y supinación. El tenista hace estos al mismo tiempo. Claro, entonces el movimiento, ¿no? Y repetitivo. Entonces, además. Así es, hace que se lesione esta parte externa que se llama epicóndilo. El revés, sobre todo. También. Este revés es el que lesiona, hace una extensión brusca, ¿no? Y donde se pegan los tendones, que son en esa zona, que este huesito, se estira bruscamente. Y si lo hace en forma crónica, golpea acá, y se hace una inflamación, hace un desgarro, ¿no? Claro, ¿no? Es Y el aquí, codo hablando tenista. de deportes, de ejercicios, los que practican surf, los tablistas, ¿dónde tienen mayores lesiones? ¿En los hombros también? Usualmente los surfs tienen problemas más con la espalda, por la postura que tienen cuando van a tomar la ola. Entonces esta posición de la cabeza extendida También, no es favorable, pero es la forma en que uno va a nadar hasta coger la ola. Luego, cuando coge la ola, Se paran en la... tiene que en tener la una tabla. fuerza muscular tremendamente fuerte En el en la parte abdomen. central, en el core, lo cual hace que pueda estabilizarse y pueda hacer las maniobras. De modo que solicita mucho los músculos que hacen la postura en la columna, ¿no? Entonces, usualmente ellos tienden a tener más problemas a nivel de la columna. Muy bien, así que, como nos están contando, ¿no? Los doctores, a veces hacer deporte trae consigo también sus consecuencias, ya sea, ¿no?, el deporte, los ejercicios que sea, a la larga nos pueden traer una serie de lesiones. Sí. Vamos a ver este cuadro a continuación de las lesiones deportivas. No vemos ahí las óseas que nos están contando los doctores. Podemos, ¿no?, agruparlas en fracturas, luxaciones y periostitis. Las musculares, elongación, desgarro, rotura,
contractura, los calambres también, ¿no? Las lesiones articulares, el esguince, que son de las más comunes, ¿no? Sí, Los sí, esguinces, y las lesiones tendinosas, tendinitis y las roturas también, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con este cuadro? Sí, está bien explicado, creo, sí. Ujú. Ahora, cuando hablamos de que algo se nos disloca, ¿ahí a qué nos referimos? A este primer momento de la luxación. Así es. Esto, por ejemplo, es una radiografía de rodilla, ¿no? En perfil, que está correctamente en su lugar. Si ustedes vemos, tal cual como esta maqueta, está en su lugar. Así, ¿no? Tanto Bueno. el hueso de arriba, que es el fémur, el de abajo la tibia, y la rótula en su lugar. La dislocación, ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, la rodilla es una lesión bien grave, bien preocupante, y se necesita algo muy fuerte. En este caso, bueno, esta lesión, si vemos eso que cruza negrito de arriba hacia abajo, se llama ligamento cruzado anterior, ¿ya? Y esa es una imagen de resonancia magnética. Esa Eso es lo que le pasa mucho a los común futbolistas, en ¿no? deportistas, Ajá, ¿no? Y a los muchos se han futbolistas. perdido mucho tiempo. Esta lesión, por ejemplo, hasta 6 meses puede pararlo de una actividad física deportiva de nivel. Y esta lesión, en el lado derecho se ve ya los dos, la rayita negra rota, ¿no? Por decirlo, que es el ligamento como cruza. Ahora, ¿esta lesión sí obliga a una intervención quirúrgica de por medio? Sí, dependiendo de la edad. Habitualmente hasta los 55 60 años es el promedio que se debe operar a un paciente, ¿no? Porque lo que produce esto en el tiempo es una inestabilidad. El hueso, ¿no? Ya no tiene este juego normal, ¿no? Sobre todo este anteroposterior, que significa para este ligamento, y da ciertos movimientos, sobre todo hace rotación, ¿no? Y comienza a hacer choque entre sí de hueso con hueso, o puede también lesionar los meniscos. Entonces, sí, por eso requiere una cirugía. Perfecto, ¿no? Vamos a ver ahí otro dato, ¿no? Hablando de este tema de los deportes, ¿no? Las lesiones también pueden producirse por anormalidades estructurales del cuerpo que fuerzan a usar ciertas partes más que otras. Es como un fenómeno de compensación. Entonces, ¿qué ocurre si ambos, los miembros inferiores no son del mismo tamaño? Uno es más corto que el otro. Claro, uno que tiene una pierna más larga que la Así otra, es, ¿no? Entonces, usualmente, si es menos de 1 centímetro, no va a haber mayores molestias. Pero si aumenta más de 1, más de 2 sobre todo, sí, algunos músculos tienen que trabajar más que otros. Los huesos, los músculos que están en la cadera tienden a estabilizar y por lo tanto trabajan más. Como para compensar, Compensar, ¿no? así La es. situación. Entonces, Sí. en efecto, esa es una anomalía estructural que va a ocasionar un daño muscular. Y como la pelvis está desbalanceada porque los miembros no son del mismo tamaño, entonces también la columna se va a arquear y puede formar una escoliosis. Claro, ¿no? Entonces volvemos nuevamente a hacer la recomendación. Es importante de que antes que empecemos con un plan de ejercicios, ¿no? Pasemos por una revisión previa, ¿no? Porque pueden haber muchas cosas que nosotros no conocemos, quizá tenemos mala pisada, ¿no? Y después pues van a ocurrir, ¿no? Esta clase de lesiones que, como dicen los doctores, se nos llenan las consultas, todo, bueno, pues es mejor, ¿no? Mejor. ¿No? Por no haber tomado, digamos, ¿no? Un conocimiento previo, ¿no? Por no haber conocido exactamente bien nuestro cuerpo. Bien, pausa, señores, no se muevan, ¿ah? Porque adelante les vamos a enseñar cuáles son los ejercicios que ustedes pueden realizar en casa. Ya regresamos. Mesa de Junta Médica, el doctor Leslie Soto, médico infectólogo e internista. Y como estamos hablando de deportes, él ha venido, pero así haciéndose una carrera, ¿no? Espectacular. Corriendo y haciendo ejercicio porque es el día del deporte. Muy bien. Pero estamos hablando, doctor, atención, de las lesiones que nos provocan los deportes. Así que cuidado, luego vamos a hacer una revisión, ¿no? A Sí, ver si va a no se terminar habrá lesionado todo, por ahí. sí. Muy bien. Ya saben que mañana no estamos con toda la fiebre del fútbol por esto del Mundial. Mañana es el partido de despedida entre Perú y Escocia, ¿no? Y vamos a ver algunas fotografías, señores, ¿no? De las lesiones que han ocurrido durante partidos de fútbol. Ahí están viendo, ay Dios mío, son fotografías fuertes, ¿eh? Sí. Es una fractura de pierna eso, ¿no? Probablemente porque el contrincante le ha tirado una patada, ¿no? Vamos a hacer una revisión rápida, ¿no? Para que ustedes vayan viendo también a lo que se exponen, ¿no? Los futbolistas profesionales, ¿no? Ya la imagen que está en blanco y negro ya es... Eso es una herida profunda con exposición de la fascia, ¿no? Es una herida en un mundial, ¿no? Ese es alemán ese. Claro, ¿no? Y aquí nos preguntábamos cómo es posible de que se le haya desgarrado de esa forma, ¿no? La pierna, y el doctor Por el Castillo chimpún. nos estaba contando, ¿no? Que había sido por el chimpún y que Por el además coco. la piel de los deportistas, pues como no tienen grasa, Claro. es finita. Sí, 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 entonces pasa eso y
Se fue bastante sonado ese caso, sí. Con el chimpún, ¿no? O sea, con el coco, ¿no? Antiguamente eran incluso hasta de metal, ¿no? O sea, entonces hacían mucho más daño que los actuales, ¿no? Sí. Muy bien, a ver, tenemos otra fotografía. Ahí está, no vemos el pie como lo tiene completo. Claro, hoy podemos hablar de una lesión ligamentaria en tobillo, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este tipo de lesión, ¿no? Que sí puede ocurrir incluso entre cuando los chicos se unen para jugar un partidito de fulbito, ¿no? Ahí, ¿cuál sería en todo caso el tratamiento? Lo principal es, bueno, hielo, lo principal en el momento, ¿no? Ahora, si no está dislocado, ¿no? Claro. Si está, digamos, en su lugar un esguince, lo principal es el hielo, reposo y que, bueno, que salga de la cancha, que repose el pie en alto, un vendaje y hielo, ¿no? Y un analgésico, ¿no? Y ya una evaluación posterior, ¿no? Claro, perfecto. No, doctor Soto, aquí estábamos conversando con Leonel y él nos dijo algo que nos dejó así un poco con la boca abierta. Dijo, deporte no es salud. A ver, ¿usted qué opina? No, lo que pasa es Porque has venido que... corriendo. Claro. No, lo que pasa es que es una cosa muy importante. El deporte es como una medicina, en el cual para cada persona hay una forma de hacer deporte. Hay que ver que cada persona tiene cierto rendimiento, cierto tiempo, cierto deporte que le va mucho mejor a su organismo. Y todo eso es lo que hay que hacerlo en forma ordenada. Lo que él dice es correcto, o sea, cualquier persona no puede hacer cualquier tipo de deporte. Cada uno tenemos una constitución física, algunos tienen que hacer un deporte aeróbico, quizás otro menos aeróbico, alguien puede hacer pesas, otro no puede hacer pesas, uno puede correr, otro no puede correr. Entonces, la idea es que uno debe acudir a los especialistas cuando yo quiero hacer ejercicio para ver qué es lo mejor para mí y qué es lo que puedo hacer. Claro, ¿no? Y uno de los deportes que generalmente siempre aconsejan, que es, digamos, como que entre comillas, el que menos lesiones o que menos dolores puede generar es la natación. Sí. ¿Es realmente cierto que la natación puede ayudar mucho? ¿También puede generar a la larga alguna lesión? La natación es favorable respecto a los ejercicios que se hacen en el medio terrestre, porque por la ley de hidrostática el empuje hace que flotemos. Al flotar hay menos peso y entonces menos presión sobre las articulaciones. No hay carga de peso. Entonces puede hacer actividades dentro de la piscina y le va a ayudar. Pero si nunca ha nadado y quiere meterse a hacerlo, es mejor con un profesor. Porque al nadar tiene que hacer una coordinación para sacar la cabeza y respirar. Si no hace eso de manera adecuada, va a salir haciendo movimientos bruscos. Y al hacer movimientos bruscos, también se puede lesionar. Claro. Si no hace bien los movimientos del hombro, también se puede lesionar. Si empieza haciendo una natación en estilo libre, estilo espalda, y de pronto se emociona como la figura y va a hacer natación de mariposa, entonces solicita mayor esfuerzo articular y también se puede lesionar. Entonces, si nunca ha hecho ejercicio en la piscina y empieza con un profesor, excelente. Si ya lo hizo y está retomando, empezar de manera progresiva de menos a más. Eso es verdad, ¿no? Sí. Eso es cierto, porque a veces nos emocionamos y mucho, ¿no? Y queremos hacer más de lo que realmente podemos. Bien, y aquí que estamos hablando de las lesiones en los deportes, a continuación presten, ¿no? Mucho ojo y mucho oído también, ¿no? A este informe del Ministerio de Salud, el segmento Salud en Acción. Hacer deporte es sinónimo de salud. Si usted está pensando iniciar o retomar alguna actividad física, ya sea porque quiere mantenerse sano o porque es amante de alguna disciplina deportiva, debe tomar en cuenta las recomendaciones que un especialista de alta competencia nos brinda a continuación. Moverse todos los días, mínimo 30 minutos. Esto puede ser caminar, puede ser trotar, nadar. Si usted es una persona que hace algún tipo de deporte, le va a servir también como prevención para que no se lesione. En el caso de que la persona sufra de alguna lesión muscular severa, el doctor Alba recomienda descanso prolongado. Cuando hay una lesión leve, digamos, el uso del hielo los primeros días, luego calor y tomar un antiinflamatorio. Si la lesión es muy grave ya hay que someterse a un examen médico que, si es necesario, va a recurrir al diagnóstico de imágenes, una radiografía, una ecografía o una resonancia magnética. ¿Qué hacer en caso de una fractura? Tratar de inmovilizar el miembro afectado y trasladarlo siempre en una camilla, digamos. Si no hay una camilla que se usa normalmente, un par de palos, una toalla y hacer una camilla, el paciente o el atleta que sea lesionado no tenga contacto y llevarlo a un centro asistencial.
En las personas de la tercera edad, que comúnmente tienen desgaste natural del cartílago y de las articulaciones, debe procurar disminuir la carga de trabajo físico. Evitar el contacto, que significa el trotar o el caminar, para las personas de mayor edad es muy importante no solamente que mantengan su condición física, sino le protege sus articulaciones porque no están sometidas al contacto del piso cuando golpea en el momento de caminar o trotar. Los deportistas calificados o de alta competición deben tener una buena hidratación, una dieta nutritiva y balanceada. Mientras que los deportistas amateur o quienes practican deportes solo los fines de semana pueden tener un alto riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Para la población en general que le gusta hacer su deporte de fin de semana, es importante preparar sus músculos y sus articulaciones para ese esfuerzo de fin de semana, para que no le provoque una lesión muscular o articular. Y siempre, terminado el ejercicio, así no le moleste, ponerse hielo o llenar su tina con agua, poner un poco de hielo ahí y hacer una crioterapia como suelen hacer los deportistas de élite, de meterse a tinas con hielo, digamos. Entonces eso le va a quitar los dolores y le va a permitir continuar su actividad física. Ya lo sabe, si quiere tener una vida deportivamente activa, siga estos consejos, siempre acompañado de una buena dieta y un peso adecuado. Ahí estaban las recomendaciones, ¿no?, del doctor Jorge Alba. Veía ahí, ¿no?, en las últimas imágenes ya del informe, esto que se ha puesto de moda, el CrossFit también, ¿no? Y si uno no hace, también no agarra bien las pesas, ¿no?, de la manera adecuada, puede traer consigo muchas lesiones, ¿no? Doctores, hay muchas consultas que nos han llegado. Felicitas Cárdenas de Arequipa dice, ¿qué ejercicios pueden realizar los pacientes con Parkinson? Parkinson. En el Parkinson, que es una enfermedad degenerativa, se va perdiendo la coordinación y los movimientos son cada vez en el cual uno no llega al objetivo y finalmente terminan por incapacitar a la persona en el transcurso del tiempo. Entonces, si eso es como ocurre la enfermedad, lo que tenemos que hacer es fortalecer los músculos para que la persona pueda hacer actividades de la vida diaria lo más que pueda. Entonces, los principales músculos que uno fortalece son los miembros inferiores, que son los cuádriceps, para lo cual puede hacer sentadillas, o sea, está en una silla, se levanta, se para, con apoyo, sin apoyo. Esto va a hacer que pueda mejorar la parte muscular y luego podemos hacer ejercicios de coordinación y mientras más difícil es la coordinación, que sea asistida. Perfecto, muy bien. La siguiente consulta es de Juan desde San Borja. Dice, he visto publicidad de terapias a través de células madres para lesiones. ¿Es posible? Bueno, eso es algo controversial, ¿no? Hay muchos colegas de muchas especialidades que lo indican, otros que no, ¿no? Entonces, siempre la indicación primaria, tanto de esto como el factor plaquetario, puede ser lesiones agudas, ¿no? Puede ser lesiones sangrantes, ¿no? Pero es algo controversial. O sea, no es que eso te va a curar. O sea, lamentablemente mucho comercio hay de esto, Mucha polémica también. Y mucha polémica, exacto. Sí. Más consultas. Mabel de San Martín de Porres. Una persona que tiene una hernia en L3 y L5 puede hacer deporte y ¿qué ejercicios puede realizar? Claro, sí. Bueno, una hernia es una lesión discal, ¿no? Entonces, probablemente lo que debe hacer todo lo que hemos hablado anteriormente, nada de que tenga golpe, nada de impacto, ¿no? Entonces puede ir a un gimnasio, puede ir a un yoga, un pilates, puede ir a una natación suave, puede caminar en el agua, ¿no? Lo que no debe hacer, sobre todo, lo que no debe hacer es correr, es saltar, ¿no? Y en todo caso cargar pesos, ¿no? Cargar pesos, correr, saltar, ese golpe continuo en la columna va a malograr más esa hernia y va a dar más síntomas. ¿Bicicleta? Sí debe hacer ejercicios, y sí debe hacer ejercicios para que mejore su músculo. La bicicleta sí la Sí, puede hacer también, también. sí. Muy bien. Más consultas. Luz, desde Chorrillos. ¿Un paciente con prolapso puede hacer deporte y qué tipos de ejercicios puede hacer? Entendemos que se refiere a la distopia, es decir, el órgano femenino, que es el útero, debería estar arriba. Y está hacia abajo. Así es, entonces puede estar hacia abajo, hacia la parte vaginal. Sí debería. Es más, hay unos ejercicios especiales que son los ejercicios de Kegel, en los cuales se fortalece la parte de los músculos pélvicos. Los músculos pélvicos fortalecidos van a hacer que los órganos femeninos internos tengan menos posibilidades de hacer lo que se llama prolapso, ¿no?
personas que tienen, mujeres sobre todo, que son multíparas, personas que son estreñidas y están pujando todo el rato, entonces van a hacer una fuerza tremenda sobre los músculos pélvicos, que es como una malla, digamos así, que está abajo en la pelvis, y todo el peso hace esto. Aquellas personas que hacen exceso de abdominales, y eso lo vemos comúnmente en los gimnasios, todas las chicas piensan que hacer abdominales va a volver flacas, y eso es una gran mentira. Lo que hace es hacer más fuerza sobre la pelvis, sobre los músculos que soportan la pelvis, y lo que va a ocasionar es un riesgo de prolapso. Entonces, sí puede hacer, y lo que se llaman son los ejercicios de Kegel. ¿Y debería hacerlos con faja? La faja usualmente no se debería de usar, ¿no? Claro. Es más, inclusive hay algunos que pueden decir que las fajas son elementos, EPP, ¿no? Elemento de protección personal, para aquellas personas que son estibadores o que cargan. Sin embargo, es también, así como el uso de plasma, de plaquetas, es controversial, el uso de soportes externos también es controversial. Lo importante es que fortalezcamos nuestra propia cintura muscular. Exacto. Y eso se ve mucho en los gimnasios, ¿no? Así Que se ha es. puesto muy de moda tanto en hombres como en mujeres. Se ponen esos cinturones, ¿no? Sí, Aquí gruesos, claro. sobre todo cuando van a hacer sentadillas, ¿no? Claro, O van a cargar sí. muchísimo Porque peso. justamente Ajá. es lo que decíamos al inicio, es una copia de lo que no se debe hacer. ¿Quién debe hacer eso? Aquel que está haciendo una carga encima de lo que va a tolerar. Usualmente los levantadores de peso, los Los que weightlifting, trabajan en obras los también, ¿no? culturistas, Claro, los que pero tienen las riesgo de personas lesionarse. comunes y silvestres que quieren mejorar la masa muscular no tendrían por qué hacer eso. A ver, aquí hay una consulta, doctores, en las redes sociales. Mercedes Guillem dice, buenos días, desde Arequipa. Mi niño de 10 años entrena desde hace 3 natación. No sé por qué sus hombros, cuando hace movimientos, le escucho unos crujidos. ¿Qué puede hacer? Bueno, el crujido de por sí no es tan malo, ¿no? O sea, siempre el crujido es parte del movimiento de una articulación. En la rodilla, por ejemplo, lo más común es la fricción que existe entre este hueso y el de abajo, entre este hueso y el de abajo. En el momento de la fricción, cuando uno dobla, cruje, y es normal. Entonces, no todo crujido es normal. El tema es cuando ya aparece dolor. Así es. Entonces, igual habría que verlo, evidentemente, ¿no? Puede tener... Es muy raro esa edad que tenga algo malo, ¿no? O sea, pero no me preocuparía mucho, ¿no? Que hagas una natación bien y en caso presenta otros síntomas, sí. Muy bien, ¿no? Ya antes de irnos a la pausa, otras 2 consultas. Johanna de Ica, su hijo tiene 13 años y tiende a lesionarse muy seguido. Se fractura los huesos con frecuencia. ¿Cuáles podrían ser las causas y a dónde puede acudir? Se fracturan los huesos con frecuencia. Ah, sí, dice. Bueno, habría que ver qué realmente significa fracturarse huesos con Exacto. frecuencia, pero no Ajá. creo que sea. Probablemente sean esguinces, torsiones a repetición y eso... Lesiones agudas, ¿no? Es Como claro, estaban ¿no? comentando. O mal curadas, ¿no? Pero que se fracturen los huesos son enfermedades, sí, pero no creo que tenga Lo que sí le paciente, podemos responder es a dónde puede ir. Bueno, lo primero tiene que ir a una consulta a un médico, o sea un médico internista, o un médico deportista, un traumatólogo, ortopedista, ¿no? Tiene que ver y ser evaluado y ver qué es lo que tiene, ¿no? ¿Qué lo causa? A veces no es un tema propio de lo que es nuestra especialidad, puede ser un tema pues orgánico, un tema en sangre, muchas cosas pueden ser, ¿no? Y vamos con la última, Ivonne desde San Miguel. Tengo un hijo de 22 años que lleva años practicando taekwondo, pero últimamente le duelen las costillas. ¿Qué recomendación le pueden dar? ¿Se debería hacer unas placas o un patadón que le ha caído ahí en las Porque, costillas? bueno, una condritis. son, claro, Sí. o sea... Es que son deportes de mucho contacto. ¿No? No, hay varias cosas. Una cosa que hacemos siempre cuando hacemos algún tipo de ejercicio, la caja torácica se estira. Ya. Y ese estiramiento de caja torácica, hay ciertas articulaciones con el cartílago que están ahí que se van a estirar y eso va a doler. Entonces hay gente que tú le puedes tocar las articulaciones en la parrilla costal, ¡ay! Les duele. Le duele. Puede ser tan intenso hasta como un infarto el dolor. Pero normalmente el dolor es bastante parejo, simétrico. Si te ríes escandalosamente, has estirado la caja torácica, si cargas un peso. Entonces todo eso es... Aparentemente puede ser la causa de esta... La recomendación entonces. Que vaya al médico. Que vaya al médico, ¿no? Sí. Más claro agua. Bien, eran algunas de las consultas que nos han estado entrando, no vía llamada telefónica aquí a Junta Médica. Pausa, señores, regresamos con lo anunciado, los ejercicios, no se muevan. Y estamos con Heiner Arellano, preparador físico, porque en breve él nos va a enseñar con lo que ustedes ven aquí, con una silla y con un palo de escoba que lo pueden encontrar en cualquier casa, ¿no?
Ejercicios muy simples, ¿no? Y muy fáciles, ¿no? Para tener una vida un poco más saludable. Claro, son cosas de que, o sea, no nos determina mucho esfuerzo al encontrar, lo podemos hacer en la casa, para gente que de repente no tenga mucho tiempo, de repente por el trabajo, estudios, lo que sea, o de repente simplemente porque tiene miedo o por un tema de lesión, ¿no? Vamos a comenzar... Antes de que comencemos, ¿no, Heiner? ¿No? También nos vas a explicar el tema del calentamiento, de los estiramientos, cuándo se debe realizar, cuánto tiempo tienen que realizarse esos ejercicios de calentamiento, ¿no? Para evitar también futuras lesiones. Contigo vamos a ir más adelante. Espérame un minutito porque vamos a ver la nota de Aura y su ruta de la salud. Hola, en esta nueva ruta de la salud hemos llegado a la Escuela Militar de Chorrillos para observar a los atletas que forman parte de la Asociación Paralímpica del Perú y por eso estamos con el profesor Miguel Calmet, que nos va a contar qué es lo que se practica precisamente aquí. La Asociación Paralímpica, actualmente manejamos 9 deportes, ¿no? Cuyos deportes van a participar en los Panamericanos de Lima 2019 y en las Paralimpiadas de Tokio 2020. Manejamos el atletismo, la natación, el ciclismo, el tiro, el powerlifting, que vendría a ser el deporte de potencia, el judo, manejamos el goalball, que es un deporte netamente paralímpico, que no es un deporte que tenga alguna afinidad con el deporte convencional. ¿Qué discapacidades se tienen en cuenta para poder empezar a formar parte de la asociación? Bueno, nosotros manejamos 3 discapacidades básicas. La primera es la discapacidad visual, que se divide en 3, ceguera total, ceguera parcial moderada y ceguera parcial leve. Y después tenemos las físico-motoras, que van desde la acondroplasia o talla baja, amputaciones de miembros superiores, miembros inferiores, parálisis cerebral y hemiplegias, que tienen que ser en silla de ruedas. Y al final tenemos las intelectuales. Bien, ¿y cómo clasifican a los atletas? Primero nosotros son ellos evaluados a través de una junta médica que ve 2 aspectos. A través de primero su historia clínica para ver qué enfermedad, cómo adquirió la discapacidad y después pasan a la pista atlética para hacer una evaluación física, ¿no? Para ver cómo, dentro de qué categoría ellos pueden participar. Y hay algunos que la discapacidad es muy leve, que lamentablemente no son elegibles y no pueden participar dentro del programa. ¿Y qué soporte técnico y médico reciben los deportistas? Bueno, la Asociación Nacional Paralímpica, aparte del entrenamiento que reciben con los entrenadores, es por especialidades, algunos vemos pista, otros vemos lanzamientos. Todos los días martes nos acompaña acá el licenciado Víctor Espinosa, que ve lo que es la parte de psicología deportiva, y los días miércoles viene el licenciado Daniel Dulanto, que ve la parte de lo que es prevención de lesiones, ¿no? Ellos son evaluados y los chicos que realmente necesitan una terapia física, entonces pasan a una clínica donde son atendidos. Para que un atleta empiece a entrenar con ustedes, ¿solo debe pertenecer a las Fuerzas Armadas o también entran externos? No, definitivamente la escuela o el centro de formación está abierto para todos. No solamente tienen que ser de las Fuerzas Armadas, sino también pueden ser civiles, chicos con cualquier tipo de discapacidad. Miguel, muchísimas gracias por dejarnos conocer un poco más sobre el deporte paralímpico. Estudio, aquí termina la ruta de la salud, regresamos con ustedes y yo me voy a quedar por aquí a observar algunas otras cosas más. Gracias. Gracias, Aura. Y ahora sí, todavía no hemos empezado la rutina, pero Heiner ya está sudando. A ver, cuéntanos. Mira, para empezar, esta rutina es una rutina básica. Como te mencioné de nuevo, la puede hacer cualquier persona en la casa. Para algunos de repente es un tema de calentamiento previo, rutina fuerte, y para otros lo puede utilizar como una rutina ya implementada en general. Para empezar necesitamos articular bien lo que son todo el tren superior primero. Podemos empezar con un simple palo de escoba. Muy bien, a ver, me voy a poner aquí. Sí. Ya. Podemos ponernos en posición recta, flexionamos un poco las rodillas en 45 grados y vamos a elevar lentamente los brazos. Podemos hacer unas cuantas repeticiones nada más. Esto es para poder movilizar, ejercer movilización
De ahí somos completos. Importante que no estiremos del todo las rodillas, ¿no? Las piernas. Es una opción, pero recomendable. Muy bien. No vamos a hacer muchas repeticiones, puesto que no es para desgastarnos, sino más que nada para activar nuestro cuerpo. Un calentamiento. Sí, un previo calentamiento. Después ahí vamos a elevar las rodillas, lento nada más, sin impacto, porque hay gente que no va a poder hacer el impacto. Solamente son unas cuantas. Ahí. Sería bien hacer más o menos 1 minuto por... 1 minuto por toda la rutina, básicamente. Muy bien, ok. Después podemos irnos para el tema de sentadillas. Muy bien. Sentadillas básico es la postura. Cuando no tenemos peso, igual siempre, lo recomendable es tener una silla hasta que agarremos el ritmo. Nos sentamos rectos, nos paramos. Podemos hacer unas 10 repeticiones nada más. Hasta que agarremos ritmo y le agarremos también el tema de la postura, porque eso es muy importante. El tema de la postura es básica. Y muy aparte de eso, es el tema de la respiración. La respiración básica es, inhalamos, son 6 segundos mentales, y ahí exhalamos, para que no se acelere mucho tampoco el ritmo cardíaco. Después de las sentadillas, podemos hacer un ejercicio de core, o ejercicio de fuerza, para temas abdominales, el cual consiste en planks, los cuales ponemos los antebrazos. Muy bien. Estiramos el cuerpo haciendo presión en el abdomen. Hay gente que tiene problemas lumbares y no es muy recomendable esto de acá, pero esta gente la podría hacer apoyando las rodillas, levantando un poco la parte lumbar de acá. Perfecto. Lo recomendable es hacer unas 4 series de 20, sumándole unos 5 segundos con 10 segundos de descanso. Después vamos a hacer un tema de previo cardio, movilizando los talones hacia los glúteos, pero no tan rápido, solamente para activar la frecuencia cardíaca nada más. Ahora, algo que también es muy importante es el tema de estirar, ¿no?, todos nuestros músculos. Claro. ¿Cómo debe ser este estiramiento? ¿Debe ser después de realizar los ejercicios, antes? Obviamente el cardio es recomendable posterior a los ejercicios, pero el calentamiento tiene que ser un poco intenso para poder explotar mejor los músculos, ¿no? El tiempo predeterminado puede ser uno de 5 a 10 minutos de estiramiento, que es lo más básico y lo recomendable. Como te voy a mencionar, hay gente que va a ver esta rutina algo simple, pero para los otros va a ser como un previo calentamiento a su rutina fuerte, que puede ser hipertrofia o todo. Ajá, muy bien, perfecto, ¿no? Como ven, el tema del deporte también es bastante amplio y a veces nos queda muy pequeño, ¿no? Solo una hora, ¿no? Exacto. Muy poco tiempo. Ya gente nos ha explicado unos ejercicios, ¿no?, muy simples, muy chiquititos, pero poco a poco los podemos ir adaptando a nuestra rutina normal. Doctores, muchísimas gracias por haber venido al programa. Una conclusión final así, pero de segundos, ¿no?, ya para irnos. A ver, doctor Soto. Bueno, el deporte es importante, pero cada persona tiene que hacer el tipo de deporte que le convenga a su organismo. Todo va a tener una evaluación previa médica, nutricional, y eso hace que el cuerpo esté mucho mejor. Muy bien, 10 segundos a ver para... El ejercicio es una prescripción médica, por lo tanto debería ser el paciente visto por un médico, la prescripción médica de ese ejercicio debería pasar a un especialista del ejercicio, que debe ser un licenciado de educación física, quien debería de traducir eso en movimientos específicos. Muy bien, doctor Y en Castillo. caso se produzca una lesión, a la primera ocurrir al médico. No esperar que se vuelva crónica esa lesión. Así es, muy bien. Bueno, señores, nos vamos, pero antes no. Queríamos agradecer al doctor Leslie Soto por habernos acompañado, ¿no?, durante estos meses en esta aventura aquí en Junta Médica. Lo vamos a echar muchísimo de menos. Yo también. A ver. Bueno, agradezco haber estado acá. Igual te voy a seguir viniendo como invitado. Por supuesto, porque no se va del todo. Por supuesto que no somos el equipo de la salud y llegamos a todo el Perú. Así es, muy bien. Ya lo saben, mañana más Junta Médica. Gracias, Motivos, YouTube y Ale. Quédense con la programación de TV Perú porque ya llega a lo grande. Hasta mañana. Chao.